quería compartirles algunas ideas que se vienen hablando en estos días sobre el marco macroeconómico mundial 2021-2024 y el presupuesto público para el 2021. En principio, el marco macroeconómico multianual tiene la característica de dar los fundamentos, ¿no?, y los supuestos macroeconómicos con los que se van a elaborar el presupuesto del próximo año. Esto quiere decir para el año 2021. Pero para comenzar con ello, quería darle algunas ideas que ellos han venido trabajando en este marco macroeconómico multianual 2021-2024. En principio, hablan sobre los lineamientos de la política económica, ¿no? En esta oportunidad, ¿no?, en anteriores ediciones eran varios, pero acá lo han concentrado solamente en dos aspectos, en el aspecto macroeconómico y en el aspecto microeconómico. En el aspecto macroeconómico nos dicen que, por ejemplo, la idea principal que podemos rescatar es la prudente y responsable gestión de la política económica por más de 20 años ha permitido al Perú construir sólidos fundamentos macroeconómicos y posicionarse como una de las economías con mayores fortalezas fiscales de la región. Así, el Perú ha registrado una larga trayectoria de crecimiento continuo, bajo nivel de deuda pública, de inflación más baja de la región, alto nivel de reservas internacionales y menor riesgo país y volatilidad cambiaria respecto a sus pares regionales. Así, se viene implementando un plan económico frente a la COVID-19 por alrededor del 20% del PIB, uno de los más grandes de la región. Y resulta paradójico de que, a pesar de esta fuerte, vamos a decir, importante, ¿no?, vamos a decir, características de esta economía macro, a nivel macro, vemos de que esto no se ha expresado realmente con buenos resultados en esta coyuntura tanto de pandemia y de crisis, porque se estima que para este año va a haber una caída de 12%, eso a nivel de macro. También hay una fuerte, vamos a decir, disminución, de la fuerza laboral. Por ejemplo, en Lima metropolitana se habla de 2.7 millones de personas que han perdido su trabajo, y se puede estimar a nivel nacional de unos 7, 8, ¿no? Ahí varían las cifras, lo cual quiero decir, ¿para qué nos ha servido tanta fortaleza macroeconómica si tenemos esta paradoja? Y más aún, se dice de que se ha llegado a un 20% del PIB en diversas medidas para contrarrestar a esta situación de pandemia, pero vemos que los resultados no han sido los más óptimos, ni hablar tampoco de que tenemos entre 30 a 70 mil personas que se pudieran considerar que han fallecido durante estos últimos meses solamente de pandemia. A nivel micro, ¿no?, cuando hablan de la cuestión de la nivel micro, se dice que, dado que esta crisis también representa la oportunidad para hacer Perú un país más justo y equitativo, cosa que podemos estar de acuerdo, porque para todos es evidente que tenemos que cambiar las cosas, no podemos seguir estando igual ante la pandemia, durante la pandemia, tenemos que cambiar después de la pandemia, ¿no? Así, el gobierno está acelerando la implementación de un Plan Nacional de Competitividad y Productividad, cuyo objetivo es servir de enlace entre la visión de país formulada y diseñada a partir de la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la implementación de medidas de políticas necesarias para orientar los retos y desafíos en el plano económico y social del Perú hacia un escenario de mayor bienestar para sus habitantes, ¿no? Nosotros pensábamos que iban a hablar justamente de la visión que se aprobó en el Acuerdo Nacional, pero el Ministerio de Economía, ¿no?, no se refiere a ese Perú Visión 2050, ¿no?, menos de la Agenda 2030, que es otro documento, si no muy bien es vinculante, pero sirve como referencia para los estados, pero solamente se restringe a la cuestión del Plan Nacional de Competitividad y de la política que lo dio origen, ¿no? Entonces, ahí hay una, creo, fuerte diferencia en lo que está pensando la sociedad como colectividad y lo que propone el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? A nivel de la declaración política, hay 5 ejes que ellos están trabajando: asegurar el retorno de las finanzas públicas a una senda sostenible a través de manejo prudente, responsable y transparente que garantice la estabilidad macroeconómica, ¿no? Hay un déficit fiscal del sector público no financiero, el cual convergerá a 1% recién en el año 2026, ¿no? Se estima que para este año va a ser de 10% ese déficit fiscal,
y el próximo año sería de 6.5, que lo podríamos ver en otras cifras que vamos a presentarlo más adelante. Después estaría otra eje, es incrementar los ingresos fiscales, ¿no? Tratando de mejorar los índices de recaudación, tanto el impuesto a la renta como el IGB, son las medidas que ellos están proponiendo, asegurar la provisión eficiente y oportuna de los servicios públicos, ¿no? Una mejora de capital humano con énfasis en la meritocracia, la adquisición adecuada y oportuna de materiales, mobiliario y equipamiento, y la inversión en infraestructura pública con un enfoque de cierre de brechas, ¿no? Cosas que hemos visto en este país, y especialmente en el sector salud, que esas cosas tenían mucha deficiencia, había hospitales colapsados, ¿no? Y gente que los médicos no han recibido los equipos necesarios justamente para protegerse, y otras cosas que hemos podido observar durante este periodo de pandemia. Mejorar el proceso de gestión de inversión pública para contribuir a la reducción de brechas de infraestructura, ¿no? Eso se habla en los dos niveles, tanto en la inversión pública a través de InvierteP, que van a mejorar los mecanismos, y por qué no seguir con estas asociaciones públicas, privadas y otros mecanismos de gobierno que quieren implementar para acelerar las inversiones, ¿no? que se demandan. Después, fortalecer la recaudación del impuesto predial para reactivar las finanzas municipales y provisión de servicios locales, ¿no? En la medida de que va a haber una fuerte restricción de los ingresos, los gobiernos locales van a tener que justamente afinar, por qué no decir acentuar su política de recaudación a través de los recursos propios, ¿no? Después hay unas reglas fiscales que, como anteriormente mencionaba, especialmente hay dos reglas fiscales que van a tener que suspenderse, ¿no? Y durante los próximos años, que son las reglas justamente de equilibrio, vamos a decir, de déficit fiscal, ¿no? La regla de déficit fiscal dice de que no puede ser superior al 1%, ¿no? Cosa que eso, como antes había mencionado, para este año va a ser de 10% y para el siguiente de 6.5%. ¿no? Y en lo que se refiere a la otra regla fiscal importante que se va a suprimir y que en este cuadro lo podemos ver, es la deuda pública, ¿no? La regla fiscal dice que no se puede superar los 10% del PBI, ¿no? En este año se va a tener el 35%, en años siguientes van a ser de 38%, y así durante casi a lo largo de toda la década va a superar la regla fiscal que se ha dicho. Y volviendo a la cuestión del resultado económico, que es el déficit fiscal, vemos que recién a partir del año 2026 va recién a respetarse la regla que se ha indicado, ¿no? Años anteriores no van a estar en ese rango, entonces es otra de las características que van a tener seguramente el presupuesto de los siguientes años, ¿no? Después también es necesario de que se siga planteando cuestiones a nivel sanitario y que el presupuesto va a ser un elemento importante justamente para estos cambios que se van a dar, ¿no? Y, por qué no decir, para las prioridades que se van a establecer, ¿no? Después dice, a partir de 2022 será necesario restituir las fortalezas fiscales, por lo cual se ha diseñado un proceso de consolidación gradual, ¿no? Como ustedes lo han visto antes. En el mediano plazo se prevé que la estrategia de consolidación permita reducir la vulnerabilidad de la economía peruana ante shocks de gran magnitud o la materialización de riesgos fiscales de gran impacto. Riesgos que son evidentes por la coyuntura tanto nacional y, por qué no decir, internacional, ¿no? Y acá hay otros cuadros también que un poco respaldan lo que hemos dicho, ¿no? Los ingresos se va a tratar de fomentar, de incrementar, para tratar de equilibrar, ¿no? El presupuesto tanto por los ingresos como los egresos, y eso se espera de que se haga en los próximos años, ¿no? Y acá justamente también hay que considerar de que si se habla de esos riesgos, habría que verlo también de una manera amplia, ¿no? Porque estos riesgos ya se vienen dando desde hace años. Mejor dicho, no son riesgos de que vienen surgiendo en este último año y que se hayan gatillado justamente por la pandemia del COVID-19, sino que si uno vemos estas cifras históricas, ¿no? De la evolución del PBI mundial, ¿no? Tanto en las economías avanzadas, en lo que se denomina países emergentes, en las economías de América Latina y el Caribe y en la economía mundial, ¿no? 2008, 2009, donde ha habido una crisis, ha habido una tendencia a la disminución justamente del crecimiento del PBI, ¿no? Y que seguramente en este año se ve más evidente porque a ella se ha ido sumando la cuestión de la pandemia. Aunque hay
estas son cifras del Fondo Monetario con mucho optimismo de que va a haber un rebrote, ¿no? O un resurgimiento en lo que le dicen tipo B, ¿no? Un crecimiento, una recuperación tipo B, cosa que habría que evaluarlo si es que realmente sería así, porque las circunstancias son muy complejas, muy difíciles a nivel internacional, ¿no? Y que eso se deben a varios riesgos. Esta es una diapositiva que los hemos obtenido de una exposición del profesor Germán Alarco, que lo hace con referencia a un Nouriel Roubini, ¿no? Que es un profesor de economía de School Business de la Universidad de Nueva York, y que fue asesor también de el periodo de la Mistral Bill, donde justamente habla de los riesgos que existen, ¿no? Tanto de la necesidad de incrementar el déficit fiscal para tratar de que contrarrestar seguramente esta situación difícil que viven no solamente las economías, vamos a decir, de los países emergentes, sino que las economías también de los países desarrollados, ¿no? También hay otros problemas como la deflación, los mayores niveles de desempleo, de bienes, ¿no? Capacidad de productividad no utilizada. Hay también los problemas de globalización, ¿no? Que se acentúa esto por, vamos a decir, por los enfrentamientos de las dos principales economías que tienen en estos momentos, como es la de Estados Unidos y China, y sus posibles enfrentamientos que puedan agudizar estas tensiones entre Estados Unidos y también pues las posibles pues enfrentamientos con otros sectores, ¿no? Y relaciones con Rusia, Corea del Norte, de Irán, que también conllevaría a hacerlo más delicada esa situación, ¿no? Este señor Nouriel Roubini habla elementos explicativos de la nueva década perdida, ¿no? El título que le pone a este esquema que desarrolla, que habría que prestarle mucha atención a eso, década perdida. Después, en otra exposición que se hizo el Grupo Nacional de Presupuesto conjuntamente con la entidad, ¿no? Una exposición de Óscar Ugarteche nos dio algunas ideas de cómo tener algunas alternativas para cambiar, ¿no? O hacia dónde podía dirigirse la humanidad, ¿no? Los retos son generar un renacimiento económico que promueva, por ejemplo, planteaba Óscar Ugarteche en esa exposición. En principio planteaba la cuestión del empleo, ¿no? Que creo que es muy importante en estas circunstancias. La agricultura sostenible justamente para una seguridad alimentaria, ¿no? Que debe tenerse todos los pueblos, la reducción de las cadenas de valor mundiales, ¿no? A veces se tienen cadenas que abarcan muchos espacios y se pueden restringir seguramente algunas zonas para que sean, por las circunstancias que se están viviendo a nivel mundial, sean más productivas y sean más asequibles y por qué no decir hasta se disminuyan los costos. El aumento del uso de energía renovable, ¿no? No solamente quedarnos seguramente en esta utilización de estas energías fósiles, ¿no? Tipo petróleo, justamente también han conllevado al deterioro de nuestro medio ambiente. Y el descubrimiento de una vacuna y un tratamiento que serían universales y gratuitos, que son necesarios justamente para que se pueda reactivar, ¿no? La economía a nivel mundial y justamente con las personas, ¿no? Hay algunos factores que intervienen justamente en el crecimiento de nuestra economía. Los factores externos son los que predominan frente a los domésticos o internos. Este es un trabajo que lo hizo el profesor Mendoza Bellido, ¿no? Y que creo que puede servir de referencia justamente la importancia que tiene nuestra economía en relación a lo que pasa en el mundo. Entonces no podemos estar de espalda a lo que pasa en el mundo, ¿no? Y esto lo podemos también ver en estos cuadros históricos, ¿no? que se tiene, por ejemplo, en semanas recientes han sacado, y vemos que hay mucha correlación en lo que puede, por ejemplo, pasar en América Latina con lo que pasa en el Perú. Y si ustedes lo dan una mirada, ¿no? Los crecimientos y las reducciones un poquito, que hay una correlación entre ellas, ¿no? Y que esto se ve también, ¿no? En América Latina y en el Perú, cuando se dio este crecimiento de las, vamos a decir, de los grandes commodities, ¿no? Especialmente minerales, ¿no? O de exportaciones de estas primarias, ¿no? Exportaciones primarias, ¿no? Y que se ve justamente toda esta correlación. Un poco que de manera gráfica se puede explicar lo que antes mencionaba en el cuadro anterior que habíamos visto. Y, ¿por qué no decir? Como decía, eso también tiene efectos en nuestra economía
Y podemos ver en este gráfico, que también es histórico, del 2014, de 2004 al 2020, la última información que se tiene, ¿no? Que estamos en una caída de 18%, ¿no? Y que se suma, por ejemplo, si vemos el cuadro que está adjunto, que el Perú, ¿no? Este es el cuadrito de abajo, se ve justamente que el Perú es la economía que más cae, ¿no? A comparación de un conjunto de economías como Taiwán, Corea, Finlandia, Noruega, Indonesia, Israel, ¿no? Checoslovaquia, Alemania, ¿no? Si muy bien, este es un cuadro de la OCDE, ¿no? Pero se puede ver que el país, ¿no? Cae en el segundo semestre un 30%, que es el más significativo si lo hacemos en comparativo con mucho, ¿no? Ahí justamente vemos de que el entusiasmo que a veces puede tener el Ministerio de Economía no se contradice con algunas cifras que puede tardar, ¿no? Acá hay algunos problemas que también tiene el país que tiene que ir solucionando a nivel interno. Estamos hablando de la economía interna, una reforma institucional, estabilidad macroeconómica para el crecimiento sostenible, una diversificación productiva, una reducción de desigualdades, infraestructura para el mediano y largo plazo, seguridad alimentaria, ¿no? Financiamiento al mercado de capitales, valores para el desarrollo, derechos laborales, generación de empleos de calidad. Son algunas problemáticas que se plantean, ¿no? Y que esto también los hemos sacado del profesor Germán Alarco, y también ha dado unas alternativas que plantea en su exposición sobre esta problemática, que las leeré algunas, las principales para no tomar más tiempo. Invertir todos los recursos de la emisión de bonos, por ejemplo, por 3.000 millones para mejorar la infraestructura del sector salud, primer nivel y segundo nivel. Otra entrega de bonos a la población, exceptuando sectores ricos y asalariados permanentes, énfasis en ingresos mínimos, financiar programas con recursos internos, ¿no? A través del Fondo de Estabilización Fiscal, ahorros que hay en el BCR, impuestos, implementar programas de apoyo a la pequeña agricultura y para el desarrollo local y rural. Entonces, son algunas propuestas que plantea el profesor Germán Alarco que queremos acoger. Acá nuevamente vemos que el factor trabajo, ¿no? Por ejemplo, se habla de que ha habido por lo menos 2.7 millones de empleos perdidos en Lima, solamente en Lima metropolitana, lo cual llama mucho atención. Hay un factor que es importante y que el marco macroeconómico justamente lo dice muy sucintamente, ¿no? En otros países, cuando se hacen análisis de la economía, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se hace el análisis de la economía, el factor del empleo y trabajo son indicadores muy importantes, porque eso ve justamente la importancia que tiene, ¿no? Si muy bien puede existir capital, inversión, pero si no hay el trabajo necesario, ¿no? Entonces tampoco hay el retorno, vamos a decir, que puede haber entre la oferta y la demanda, ¿no? Y esto es lo que está pasando seguramente en nuestro país, ¿no? Se han perdido trabajos, se han disminuido los ingresos y la capacidad de las personas de poder consumir se ha reducido fuertemente, ¿no? Lo cual tampoco da muy buenas condiciones para que haya inversión. Acá también, aparte de haber perdido trabajo, también se están perdiendo vidas, ¿no? Por este problema de la enfermedad, ¿no? Acá vemos cifras que a veces varían, QUINODES y todo el ministerio, el Sistema Nacional de Funciones, hay una fuerte diferencia de casi 42.000 personas, casi 48.000 personas, ¿no? Que habría que prestar atención. Y otros indicadores que también da el marco macroeconómico son los recursos que se tienen guardados y que seguramente han debido utilizarse para bajo estas circunstancias. Entonces han utilizado todos, ¿no? Los recursos más principales de ese 20% que se mencionaba el PBI, casi 8%, ¿no? Por decirlo mínimamente, no vienen de los recursos del Tesoro Público, sino que vienen del Banco Central de Reserva a través de 60.000 millones que se ha dado para el programa reactivo, ¿no? Entonces, el gobierno nacional dice que ha gastado por lo menos 30.000 millones, ¿no? Pero los otros gastos vamos a decir, montos que se han dado a través de las medidas son por el Banco Central de Reserva, y además incluye, ¿no?, los recursos que las familias han venido utilizando, por ejemplo, cuando han tenido que sacar sus CTS o sus AFPs, ¿no? Esos recursos también los incluyen como si fuesen recursos del Estado, pues son recursos de las personas, no son recursos del Estado.
Entonces ahí seguramente habría que ver de que hay unas cifras que se están acumulando para hablar de que es un 20% grande que está dando el gobierno, si son muy bien medidas dadas por el gobierno, pero de todas maneras pues son recursos de la persona, no son recursos públicos, ¿no? El Fondo de Estabilización Fiscal ya se está gastando, ¿no? Se está direccionando para el COVID-19 y también algunas medidas que ya se están, como decíamos, frente a la necesidad de obtener más recursos, el Ministerio de Economía puso el parche de que no se implementará, ¿no? Medidas e impuestos a la riqueza, ¿no? Esto quiere decir de que si no van a pagar las personas que más tienen, seguramente la carga lo van a tener que asumir los sectores populares a través de los impuestos indirectos, IGB, o impuestos selectivos a consumo, ¿no? Que es a veces lo que siempre se da en estas medidas de emergencia, ¿no? Entonces, los ricos no pagan, pero los pobres sí pagan. Después hay otros gastos, ¿no? Aparte de tener algunos beneficios a estos sectores que más tienen, ¿no? Quienes pueden acceder a unos gastos tributarios, mejor dicho, a esas exoneraciones. Cuando se habla de gastos tributarios, se habla de exoneraciones que se han ido incrementando a lo largo de los años, ¿no? Que también se ve de que hay gente que se viene beneficiando y no paga los impuestos que debería estar pagando, ¿no? También hay otros compromisos que a través que se hacen de estas fórmulas públicas y privadas que se han ido incrementando en los últimos años, y muy bien la valorización que se hace que en el marco macroeconómico se hace en dólares, pues si uno lo pasa a soles, ¿no? El incremento ha sido importante, ¿no? Y son recursos que van a tener que estar del presupuesto, que van a tener que prestar atención porque son las garantías que se pone el Estado para que trabajen estas asociaciones públicas-privadas, ¿no? También hay otras carteras de inversiones, ¿no? Que se están utilizando a través del endeudamiento, ¿no? Se está, por ejemplo, en el año pasado eran de casi 2.800 millones, para este año se habla ya de 3.200 millones que se van a ir incrementando, ¿no? Estos proyectos de inversión pública que a veces son también como son endeudamientos, pues van a tener que ser asumidos por el gobierno y por los recursos que se les dan en el presupuesto, ¿no? Aquí ya pasamos propiamente al presupuesto y ya con eso vamos cerrando con esto. La información, estas son cifras del mismo ministerio, hay un incremento de casi 5.600 millones, ¿no? Del 2020 a 2021, que en valores porcentuales son casi un incremento de 3.2, ¿no? Es uno de los más bajos de los últimos años, debido seguramente a los pocos recursos que van a ver, ¿no? Disponibles para el próximo año. Pero eso se puede dar algunas explicaciones. Una de las explicaciones, por ejemplo, acá tenemos dos columnas, ¿no? La fuente de financiamiento y la genérica de gastos. La fuente de financiamiento es de dónde se obtienen los recursos, la genérica de gastos son los rubros más importantes y que se dividen, ¿no? A la hora del momento de gastar, donde pueden estar el personal, las pensiones, los bienes y servicios, las donaciones, ¿no? Las obras que se van a hacer, ¿no? En lo que se refiere a la fuente de financiamiento, el presupuesto para el año 2021 cobra una importancia las operaciones oficiales de crédito. Vemos que pasa de 21.000, ¿no? Si nosotros vemos acá, de 21.240 a 47.651 millones de soles, ¿no? Eso quiere decir de que se pasa de un 12%, ¿no? De lo que antes se requería para financiar y equilibrar el presupuesto a un 26% en lo que se refiere a operaciones de crédito, ¿no? En contrapartida, ¿no? Hay una disminución de los recursos extraordinarios, que son recursos que se basan fundamentalmente en los recursos que vienen por la tributación, ¿no? Que eso se explica porque justamente, ¿no? Va a haber menos recursos justamente para que van a proveer en esta fuente de financiamiento. Entonces vemos de que se está utilizando el endeudamiento como sostén del presupuesto del 2021, que más adelante vamos a explicar también cómo se distribuye a través de los niveles de gobierno, ¿no? Y en lo que se refiere a genérica de gasto, ¿no? Lo que incrementa fundamentalmente es lo que se llaman adquisición de activos no financieros, ¿no? Estos son
recursos para reposición de equipos, ¿no? Maquinaria y para hacer obras, ¿no? Hay un incremento, ¿no? Importante, no hay mucho incremento en los gastos de personal, ¿no? Es muy leve, casi 1.000 millones de incremento, y también en pensiones, y también en bienes y servicios, sus incrementos, ¿no? Porque podemos ver a través de este gráfico que los tres rubros más importantes son pensiones, bienes y servicios, y lo que le decía, le denominamos activos no financieros, ¿no? Que sí tienen un importante crecimiento, como vuelvo a repetir, son los recursos que hay para mantenimiento y gasto de capital, ¿no? Mientras acá, si uno lo ve de manera porcentual, casi se mantiene su participación en el presupuesto. También hay un incremento de la deuda pública, que eso está como si en correspondencia en que se tiene que ir pagando también la deuda. Seguramente esta cantidad sobre servicios de deuda pública se va a incrementar en los próximos años, ¿no? Porque si lo vemos cómo está creciendo el endeudamiento para sostener el presupuesto, va a tener ese correlato. Y en lo que se refiere a nivel del comportamiento del presupuesto, ¿no? Vemos de que en este cuadro se hace un comparativo del comportamiento del presupuesto al 2021, presupuesto que todavía se viene ejecutando, con el proyecto de presupuesto al 2021 y las variaciones que hay, ¿no? Acá vamos a ver los recursos que los sectores, por ejemplo, las funciones, que es muy diferente a los sectores, porque en una función, ¿no? A nivel presupuestal pueden involucrarse varios sectores, ¿no? Por ejemplo, educación, también están recursos que se dan, por ejemplo, para algunos sectores donde hay otros niveles de educación, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, salud, también intervienen varios sectores, hay hospitales en las Fuerzas Armadas, hay hospitales en el Ministerio de Justicia para los presos, ¿no? El Ministerio del Interior también tiene su sector salud, por decirlo así, ¿no? Sus hospitales. Entonces, en una función pueden intervenir varios sectores. Entonces, se mantiene como el sector más importante todavía educación para el año 2021, ¿no? Con un crecimiento, si muy bien, no tan importante como el de salud, pero sí hay un leve incremento de lo que se ha dado este año 2021 al 2020 frente al 2021, ¿no? Pasa de casi 31.000 y 32.000. Pero también es importante ver acá de que hay recursos por esta situación que se está viviendo, hay saldos, por ejemplo. Este comportamiento del presupuesto está a comienzo de este mes. Vemos que hay recursos importantes que todavía no se vienen utilizando. Si muy bien el presupuesto de PIA a PIN ha crecido casi en 30.000 millones, ¿no? Todavía ¿no? Se ha pasado de 177.000 millones a 211.000, casi 111.000 millones hasta el momento no se vienen ejecutando, lo cual con los pocos meses que ya quedan para cerrar el año, porque ya estamos ya en septiembre, sería muy difícil que se gasten. Entonces, muchos de estos recursos que se están dejando utilizar van a ser utilizados o reutilizados o reinyectados al presupuesto 2021. Como les decía, en estos cuadros vemos los sectores, las funciones que se incrementan y las funciones que disminuyen, ¿no? Están divididos por esta línea que vemos en el centro, ¿no? Incremento de educación, transporte, deuda pública, previsión social, agropecuaria, justicia, protección social, cultura y deporte, relaciones exteriores y legislativa casi se mantiene, no tiene un importante crecimiento, pero está considerado arriba. Después están los recursos, las funciones que menos disminuyen, planeamiento, orden público, saneamiento, defensa y seguridad, ambiente, vivienda urbana, energía, comunicaciones, comercio, trabajo, turismo, pesca, industria, minería, ¿no? Los porcentajes varían entre uno que disminuyen, el que más disminuye es comunicaciones, si muy bien los montos no son tan elevados como puede ser educación o salud, pero disminuye, ¿no? En casi 52%. Después, otro que disminuye también importante es la pesca, ¿no? Vivienda y urbano, energía, esos sectores disminuyen. Entonces, como ven, mayormente los sectores que están muy vinculados a las actividades
económicas un poco que están disminuyendo frente a los sectores, vamos, o funciones sociales que son lo que se encuentran en mayoría arriba, ¿no? También hay abajo, pero educación y salud son importantísimos como referencia. Ya vamos terminando, nos faltarían 3 cuadros. Este es el presupuesto dividido a nivel de los niveles de gobierno, ¿no? Tenemos los 3 niveles de gobierno. En este primer gráfico vamos a ver el presupuesto del gobierno nacional en 2020-2021, ¿no? Entonces vemos de que la característica, al igual que el presupuesto total, porque antes hemos visto el presupuesto total, esto ya lo estamos viendo por niveles de gobierno, en este caso estamos viendo el gobierno nacional, donde están todos los sectores, ¿no? Educación, salud, todo eso. Vemos que también, ¿no? En lo que se refiere a la fuente de financiamiento, la principal fuente de financiamiento viene a ser operaciones oficiales de crédito, ¿no? Al igual que el presupuesto general y total, ¿no? Disminuye también el presupuesto, la fuente de financiamiento de los recursos ordinarios, ¿no? Entonces, pasa de un 16 a un 30% del 2020 al 2021 la participación de las operaciones de crédito en el presupuesto, y como ya hemos dicho, disminuye, ¿no? La participación del presupuesto por recursos, de la fuente de financiamiento por recursos ordinarios de 70 a 56% del 2020 a 2021, ¿no? Acá, en lo que se refiere a la adquisición en genérica de gastos, a los gastos que incurre el gobierno nacional, ¿no? El que también crece importante es lo que antes nosotros le llamamos activos no financieros, adquisición de activos no financieros, donde está la cuestión de reposición de equipo, maquinarias y de obras, ¿no? La construcción de obras, obras de capital. Entonces, es el que más incrementa, ¿no? Y es el que vamos a decir, ese nivel de gobierno que concentra los mayores, vamos a decir, recursos que tienen esta genética de gasto, ¿no? Un poco que disminuye muy levemente personal, ¿no? Sube un poco bienes y servicios, y también sube la deuda pasando de 11 a 12%, muy bien levemente, pero casi 2.000 millones de incremento que hay. Ahora, en lo que se refiere al presupuesto de los gobiernos regionales, y acá también vale también importante decir, ¿no? De que se incrementan también las operaciones oficiales de crédito de los gobiernos nacionales, mejor dicho, habilitan a que los gobiernos regionales incrementen su endeudamiento, pasando de 987 millones a 4.700 millones, ¿no? Casi 5.000 millones, si lo redondeamos, ¿no? Hay un incremento, y esto hay que reconocer, o hay que mencionar, mejor dicho, más que reconocer, hay que mencionar de que esto tiene que tener aval del gobierno, ¿no? Después que el gobierno no diga de que los gobiernos regionales han hecho lo que han querido. Si ellos han autorizado, es porque le están permitiendo a los gobiernos regionales endeudarse, ¿no? Sus recursos también ordinarios van a disminuir, ¿no? Casi los otros recursos de fuente de financiamiento se mantienen, casi, no hay mucha variación. Entonces, al igual que el presupuesto total, hay esta variación. En lo que se refiere a la genérica de gastos, también hay un incremento en personal, y también en lo que se refiere a activos no financieros, ¿no? A la adquisición de activos no financieros, ¿no? Se reduce los recursos para bienes y servicios, ¿no? Que parte de la dinámica que ellos van a adquirir para el próximo presupuesto. Ahora, en lo que se refiere al presupuesto de gobiernos locales, también sucede la misma característica, pero acá es más acentuado todavía, ¿no? Son casi 1.800 municipalidades y pico, las municipalidades municipales y provinciales que existen en el país, ¿no? Sus presupuestos se financian principalmente, ¿no? Por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Pasando de 73 millones a casi 4.000 millones, ¿no? Con un crecimiento de casi 5.248% de incremento para que se autoriza para operaciones oficiales de crédito. Esto quiere decir por endeudamiento, ¿no? Van a disminuir sus recursos ordinarios, y también van a reducirse los recursos determinados donde se encuentran los cánones, ¿no?
los diversos cánones, ¿no? Y leyes especiales, ¿no? Las regalías también sufren una disminución importante para los gobiernos locales. Son recursos, ¿no? Que siempre han servido para sustentar pues, las economías de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, se está autorizando, y acá también hay otra llamada de atención, que se está autorizando subir fuertemente. Con esto ya termino, ¿no? El gobierno, la principal variación está en bienes y servicios, ¿no? Pasa de 36% a 38%, y también hay una disminución en lo que se refiere a la adquisición de activos financieros y, donde disminuye su participación de 40 a 39%, muy leve, ¿no? Pero a veces los gobiernos locales se caracterizan por hacer las llamadas obras, ¿no? Que es lo que mayormente le demanda a su población cercana, ¿no? Su variación en personal no es mucha. Después vienen servicios, como ya hemos indicado, ¿no? Si hay un leve incremento, y casi las otras cifras casi se mantienen constantes, por decirlo así, relativamente, si consideramos que los incrementos un poco que se diluyen cuando hay cuestiones así inflacionarias, por decirlo así, ¿no? Son también muy, muy bajas, pero de todas maneras es importante. Estas ideas quería transmitirlo, ¿no? Sobre lo que era el marco macroeconómico multianual, ¿no? La importancia que tiene el marco macroeconómico multianual, ¿no? Que podríamos ir resumiendo en algunas ideas, ¿no? En principio, pues, se van a suprimir o suspender algunas reglas macrofiscales, especialmente en lo que se refiere al déficit fiscal y al endeudamiento, ¿no? Se van a superar los indicadores referenciales que han sido aprobados por ley, por las circunstancias que se están viviendo. Vemos que hay mucha expectativa del gobierno en la recuperación inmediata de la economía, pero si esto lo comparamos con la situación que se está viviendo, por qué no decir a nivel interno, por el caimiento de la demanda, porque la oferta vemos que pueden estar abiertos los restaurantes, pero no va la gente, ¿no? Así consumen delivery, ¿no? Porque también hay poca capacidad de demanda y de consumo de las personas. Entonces, esas posibilidades de reactivarse en la economía inmediata es muy lejano, más aún si no se han dado los bonos, ¿no? Con 2 bonos que se han dado, no pueden solucionarse ese problema de la demanda, ¿no? Lo cual hace de que cierto también lo llevamos al contexto internacional. La situación de la economía internacional va a influenciar mucho la situación de la economía nacional, lo cual hay esos criterios que está utilizando el Ministerio de Economía de recuperación inmediata pueden diluirse o puede estar en cuestionamiento, más aún en un año en que va a ser electoral, ¿no? Después, otra de las conclusiones que podemos decirlo de manera, ¿no? Una tercera conclusión, que para financiar el presupuesto se está utilizando mucho el endeudamiento, la fuente de financiamiento de endeudamiento, como hemos visto, pasa de 16 a un 26%, lo que quiere decir que el presupuesto va a solventarse y sobre esta fuente de financiamiento en los 3 niveles de gobierno. Hemos visto que no solamente para el gobierno nacional, sino que también se implementan los gobiernos regionales y, por qué no decir, también en los gobiernos locales. Entonces, estas son algunas ideas que vamos a trabajar. Le agradezco a la oficina, al despacho del congresista Alan Fer por haberme dado esta oportunidad para traerles esta presentación, y espero que les pueda ayudar a ustedes para tener una comprensión sobre la situación a nivel de la política fiscal y del presupuesto público en concreto. Muchas gracias.